Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Qué buen momento de alabanza y adoración, ¿verdad? ¿Quién se gozó? ¿Quién fue bendecido? Levanten la mano. Amén. Gracias a Dios. El día de hoy vamos a hablar de nuestro Señor Jesús, de la parte humana de nuestro Señor Jesús. Entonces, se titula la prédica de hoy, La humanidad de Jesús. Bueno, antes de empezar con el tema, me gustaría reforzar un poquito que Jesús tiene dos naturalezas que conviven al mismo tiempo. Está la naturaleza divina y la naturaleza humana. Entonces, aunque esta prédica se va a enfocar en la parte humana de nuestro Señor Jesús, no hay que olvidar que Él sigue siendo Dios, que Él estuvo desde la creación de la tierra y que es parte de la Trinidad divina, y que esta parte humana de nuestro Señor Jesús no le quita poder, no le quita autoridad, no le quita identidad, sino que es parte de lo que es Él. Entonces, ahora sí, un poquito de por qué es importante hablar acerca de la humanidad de Jesús. Nunca se han preguntado por qué simplemente Dios no vino sin pasar por el proceso de nacer de una mujer, de ser bebé, de ser niño, joven, adulto. O sea, tuvieron que pasar 30 años para que el Señor empezara su ministerio. Tan fácil como que el Señor tomara forma humana y apareciera en la tierra y listo, me salto todo ese proceso, ¿no? Hay un propósito detrás de eso. El Señor no hace las cosas solamente porque sí, sino que tiene una razón detrás de todo, ¿no? Y al Señor le encantan los procesos porque tienen formación en la gente, en su pueblo, y porque nos dan muchas lecciones a nosotros. Entonces, los 3 puntos que me gustaría resaltar de por qué es importante aprender acerca de la humanidad de Jesús. El primero es que solamente los humanos están sujetos a la ley. En Gálatas 4, del 4 al 5 dice: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Entonces, la primera razón por la que el Señor tuvo que venir como ser humano es porque, siendo Dios, no hubiera estado sometido a la ley, no hubiera tenido que sujetarse a la ley. Pero a la hora de que Él nació como ser humano, Él entró en el mismo esquema que nosotros, como seres humanos, y tuvo que sujetarse a la ley y tuvo pues también esa debilidad o esa tentación de sucumbir al pecado y a infringir la ley, ¿no? Eso era muy importante porque eso le daba después la autoridad de haber vencido al pecado. ¿Por qué? Porque sí tuvo ese mérito. Si hubiera venido como Dios directamente, pues no hubiera tenido estas adversidades. El segundo punto es el perdón de pecados exige el derramamiento de sangre. Hebreos 10, del 8 al 10, Dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisisteis, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. El segundo punto muy, muy importante es que la paga del pecado es la muerte. Entonces, solamente un ser vivo, un ser con un cuerpo, con sangre, con huesos, con carne, podía ser sacrificado para poder pagar los pecados de nosotros, ¿no? Entonces, esa era la segunda razón
por la que nuestro Señor Jesús tenía que ser humano, tenía que tener esa capacidad de poder morir y derramar su sangre. Si no, no hubiera sido consumado el perdón de los pecados. ¿Por qué? Así lo estableció el Señor. Todo ser que peque tiene que derramar su sangre. Y el Señor derramó su sangre por nosotros, ya que Él no había pecado. Y el tercer punto, que es en el que me gustaría enfocarme en la prédica del día de hoy, es el punto 3. El haberse convertido en humano le permitió relacionarse con nosotros a un nivel diferente al que había estado relacionado como Dios en los cielos y nosotros como seres humanos. En Hebreos 4, del 15 al 16 dice: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Así que, acercándonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Entonces, el tercer punto de por qué el Señor quiso venir como ser humano es para poder entenderte a ti y a mí, el poder experimentar en carne lo que es tener hambre, lo que es tener frío, lo que es sentirse traicionado, lo que es sentir amor, lo que es sentir desesperación, angustia, miedo, todas esas emociones y sensaciones que tenemos los seres humanos. Aunque Dios es omnisciente y Él conoce todo, yo creo que el poderlo experimentar como un ser humano le da otro tipo de autoridad o de relación con nosotros. Podemos tener la certeza de que Él también pasó frío, de que Él también pasó hambre, y podemos saber que Él nos entiende. Muy bien, entonces vamos a explorar un poquito de las sensaciones o las emociones que pasó nuestro Señor Jesús y cómo eso le permite relacionarse con nosotros. La primera es que Jesús también fue tentado. En Hebreos 4:15 dice: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo él no pecó. Y Mateo 4:1 dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Este es justo antes de iniciar su ministerio. El Señor Jesús fue al desierto para ayunar, para buscar de Dios, y fue uno de los puntos en donde se menciona que fue tentado. No significa que antes o después no fuera tentado, pero este fue como la cúspide o la coronación de que él pudiera vencer las tentaciones. Algo importante, y lo he mencionado en algunas otras clases que he dado, es que el ser tentado no es un pecado. Si no, Jesús no hubiera sido tentado. ¿Qué es pecado? Sucumbir a la tentación. Entonces, aquí lo que el Señor nos enseña o nos está mostrando en esta historia de cuando Él estuvo en el desierto y literal, personalmente Satanás lo tentó para que hiciera pan de las rocas, para que se lanzara del precipicio y que el Señor lo salvara, le pusiera ángeles o volara o lo que sea. También fueron formas o ejemplos que el Señor nos da de que aún a Él el diablo lo tienta, ¿no? Y más a nosotros día a día vamos a estar expuestos a estas tentaciones, cada quien con lo que más le acomoda o más le agrada, algunos con la comida, otro con los ojos, otro con las manos, con mil cosas. Aquí lo que el Señor nos muestra siendo humano es que sí se puede vencer las tentaciones. ¿Y cómo fue que lo hizo? Cada que el diablo le decía o le tentaba con algo, el Señor utilizaba la palabra de Dios y decía: haz que estas piedras se hagan pan, y el Señor respondía con algo que decía la Biblia, no solo del pan vivirá el hombre. Y decía: lánzate del precipicio, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús venció todas esas tentaciones a través de la palabra, proclamando lo que el Señor le había enseñado, lo que él había leído en la palabra, y es así como el diablo se calla.
no puede prosperar, no puede avanzar, no puede vencerte si tú tienes la palabra. Pero ¿cómo puedes tenerla a la mano? Solamente leyéndola, escuchándola, teniéndola constantemente. Si leíste algo hace 5 años y no lo volviste a leer, pues es poco probable que te acuerdes, y más en un momento de estrés, de necesidad, de tentación. Entonces es muy importante que estemos constantemente alimentándonos de la palabra de Dios para evitar que estas tentaciones nos venzan. Y bueno, si la tentación es algo constante en mi vida, algo en lo que yo estoy peleando constantemente, hay que buscar ayuda, hay que pedir soporte, no estamos solos, y es algo que el Señor nos exhorta a. Somos un cuerpo, una iglesia, y no estamos solos, ¿no? Entonces no te sientas solo en la tentación, busca ayuda. No es una vergüenza ser tentado, porque Jesús fue tentado. Podemos confesarlo y pedir ayuda para que nosotros podamos vencer esa tentación y no caer ahora sí en pecado. Muy bien, el siguiente punto es que Jesús también tuvo hambre. Durante este tiempo de 40 noches de ayuno, pues días y noches, sí, Jesús tuvo mucha hambre, ¿no? Literalmente dice que tuvo hambre en Mateo 4:2. ¿Quién no tendría hambre después de no comer 40 días? Y seguramente pues, Jesús tenía hambre todos los días, ¿no? Tenía su estómago de ser humano y comía diario, ¿no? Pero ¿por qué es importante esto? Porque el Señor no es ajeno a cuando nosotros tenemos alguna necesidad física. Él entiende perfectamente lo que es pasar hambre, lo que es pasar frío. Él entiende muy bien el esfuerzo que requiere de un ser humano para poder hacer un ayuno. Él lo entiende perfectamente, y Él te puede dar esas fuerzas para avanzar, para soportar ese tiempo de ayuno o ese tiempo de necesidad, y eventualmente proveer para que tú puedas alimentarte. Él lo experimentó, y Él pues no es ajeno a esto. También el Señor se cansó. Nuestro Señor Jesús entró a la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en la barca, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, y gritaron. ¿Se imaginan el nivel de profundidad de sueño que tenía Jesús como para no despertarse en medio de una tormenta, con los truenos, con el barco moviéndose de un lado a otro? Seguramente era un barco pequeño, entonces el movimiento es muy fuerte dentro de en una tormenta con las olas, y aún así tuvieron que gritarle, Señor, sálvanos, despiértate, ¿no? Entonces eso habla de que pues el Señor llegó a un punto de cansancio, de agotamiento, ¿no? ¿Por qué? Pues en ese momento estaba, digamos que en medio de todo su ministerio, ministraba a gentes durante todo el día, estaba orando, estaba predicando, estaba sanando enfermos, caminaba y caminaba kilómetros, no había coches, y cruzó toda la nación un par de veces, a piecito, con su gente. Estaba todo el tiempo hablando, utilizando la voz, siendo ministrado por Dios y impartiéndole a la gente. Era un trabajo muy, muy agotador. Y aparte de eso, oraba en las noches. Entonces, el Señor también entiende lo que es estar cansado. El Señor entiende cuando tú estás agotado, cuando estuviste trabajando todo el día, cuando un ministerio se empieza a volver agotador, cuando en tu trabajo te maltratan, cuando no has podido dormir bien por problemas, porque tienes algún tema de salud. Entiende cuando tenemos cansancio en nuestro tiempo de devocional, en las noches, en las madrugadas. Él entiende muy bien lo que pasamos, pero a pesar de todo ese cansancio, el Señor nunca faltó a su cita con el Señor en oración. Siempre estaba constantemente orando y clamando al Señor, y era su pan de cada día.
Entonces, no te sientas solo cuando estás cansado, cuando estás orando para antes de dormir o en la madrugada y empiezas a sentir cansancio. Tú ora y tú pídele al Señor, Señor, necesito que me des fuerzas, necesito que me despiertes, necesito que tú estés conmigo para poder seguir y terminar este tiempo de oración contigo en tu presencia, y el Señor te va a ayudar con eso. El Señor también se enojó. En Marcos 11:15 nos habla del pasaje en donde Jesús entró al templo y vio pues casi un mercado de gente que cambiaba el tipo de cambio de monedas que usaban en el templo y de otros países, los animales que utilizaban para el sacrificio que se vendían ahí, toda una ganadería e intercambio de dinero descomunal, ¿no? Y el Señor se enojó, y se enojó tanto que volteó las sillas y empezó a azotar y seguramente pues les gritó a todos, ¿no? Mi templo, dice la Escritura, mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. No era una escena así muy tranquilita, a lo mejor uno se imagina a un Jesús tranquilo y quieto y no hagan esto, ¿no? Y no solamente aquí, hay muchos episodios en donde el Señor muestra un carácter, un celo muy fuerte por las cosas de Dios. Eran esos momentos donde mostraba enojo, cuando veía incredulidad en la gente, cuando no respetaban el templo o las cosas sagradas, cuando hablaban de santidad y no la vivían. Eran esos momentos en donde el Señor mostraba enojo. ¿Y por qué lo traigo aquí? A veces uno como cristiano tiene presente que debemos de tener mansedumbre, templanza, tenemos que vivir la paz de Dios y jamás mostrarnos molestos, porque casi siempre lo consideramos como algo de pecado, y no necesariamente es así. No estoy diciendo, hermanos, que pueden enojarse libremente con cualquier cosita, porque Jesús no lo hizo. No hay ningún ejemplo en donde le pisaron el pie y hizo un merequetengue ahí, no. El Señor se enojaba con razones, ¿no? Había un celo de Dios y había momentos específicos en donde Dios le daba un fuego y un deseo por reprender y por corregir, porque era lo correcto. Entonces, si tú tienes problemas con el enojo, que te está constantemente, se te prende la mecha muy rápido, recuerda que el Señor Jesús también se enojó y no es algo malo, solamente asegúrate de que no hagas daño en tu momento de enojo y que tu motivación, debes analizar la motivación. Si es una sensación de injusticia hacia mí, si es una sensación de injusticia hacia las cosas sagradas de Dios, si es por berrinche, si es por que no estoy controlando mi carácter. Hay que analizar, hermanos, por qué nos estamos enojando o por qué estamos haciendo ese tipo de episodios. Habrá ocasiones en donde lo amerite y el Señor nos va a respaldar. También habrá ocasiones en donde seamos reprendidos y el Señor nos muestre o nos enseñe a controlar nuestro carácter, ¿no? Entonces, pues no es malo en el enojo, solamente asegúrense de que esté guiado por el Señor. Otra emoción importante que se menciona en la Biblia es que Jesús también lloraba. El Señor Jesús también se conmovía. Y uno de los ejemplos más famosos es cuando fue a visitar a Lázaro. Lo habían buscado días antes para decirle, oye, Lázaro está muy enfermo, se puede morir, ven a sanarlo, ¿no? Y estaba pues a un tiempo de camino, pero el Señor Jesús todavía se esperó un poco más y hasta el tercer día pues fue que fue a buscar a Lázaro. Cuando Jesús la vio llorando a la hermana de Lázaro y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente y dijo, ¿dónde le pusieron? Les preguntó. Ellos le dijeron, Señor, ven a verlo, y le mostraron dónde.
Jesús lloró y la gente que estaba cerca dijo, miren cuánto lo amaba. El Señor Jesús en esta escena no está llorando porque no hay esperanza o porque está dolido de que ya no va a volver a ver a Lázaro. En realidad él estaba llorando porque estaba conmovido por el dolor de las personas, ¿no? El Señor, como parte de su empatía como ser humano, podía sentir, aún como humano, lo que estaban sintiendo los demás. Podía sentir su angustia, podía sentir su dolor, la tristeza de pensar que ya no iban a volver a ver a Lázaro, a sus hermanos, su amigo. Y ese dolor lo tocó profundamente y el Señor no pudo contener sus lágrimas y también lloró con ellos. A veces, aunque el Señor sabía que lo iba a resucitar y pudo haberles dicho, ya dejen de llorar, tranquilos y ya, levántate, ¿no? Él se tomó ese tiempo para consolar, para acompañar en el dolor a las personas, para mostrar empatía y conexión con sus seguidores, con sus amigos. Y así también es contigo, hermano. A veces uno siente que el Señor es ajeno a nuestro dolor o inclusive muchos nos regañamos a nosotros mismos. Ay, ya, ¿por qué sigo triste o por qué sigo llorando por esto? Si ya el Señor me dijo, si el Señor me promete que pues podemos salir adelante o porque tengo que cambiar esto, etc, etc, etc. Y aunque a veces sí es necesario poner un límite o manejar correctamente las emociones, el Señor no te va a decir ya para de llorar, no quiero volverte a ver llorar jamás, sino que el Señor también se toma el tiempo para acompañarte en el dolor. Algo que a mí en lo personal me gusta a veces hacer en mi tiempo de oración es estar callada con el Señor y desahogar. Y el Señor me hace sentir que Él está ahí conmigo, ¿no? A lo mejor no necesitamos decir nada ni Él ni yo, y simplemente dejar el dolor con Él, y Él está con ustedes, y Él los acompaña, y Él llora contigo, y Él te cuida, y Él te abraza, y Él te consuela, y Él sana esas heridas que hay en tu corazón. Porque el Señor quiere tomarse ese tiempo para que tú puedas procesar ese dolor. Se va a tomar ese tiempo contigo hasta donde tú lo necesites o donde tú se lo permitas, y después va a venir el milagro, y después va a venir la resurrección de Lázaro. No, pero aprovecha ese tiempo, no endurezcas tu corazón, no lo cierres, permite que el Señor pueda ser tu consuelo y tu soporte. Dice que muchos de los momentos más fuertes de conexión con otro ser humano, con otra persona, es en los momentos de dolor. Podrás tener amigos con los que te ríes y te la pasas muy bien y estás en los buenos momentos, pero son pocas las personas que te acompañan en el dolor. Y aquellos que están contigo en la tristeza y en el dolor forman un lazo muy fuerte unos con otros. Entonces, pues no desperdicies esa oportunidad de entregarle tu tristeza y tus lágrimas al Señor. Y Él va a estar ahí y Él te va a consolar. Y aunque no veas la respuesta en ese momento, el Señor va a traer paz a tu vida. Otro punto es que el Señor también tuvo amigos. A veces uno ve a Jesús como el ser divino que nada más vino a predicar, a sanar y a morir por nosotros. Pero en realidad, en muchos pasajes de la Biblia, a lo mejor por las traducciones no nos fijamos, pero ahí se expresa cómo Él había una fraternidad con sus discípulos, ¿no? En especial con el grupo de los 12 o de los tres más cercanos. Y el Señor se permitió tener amigos, ¿no? No
Él sabía que iba a morir 3 años después, 2 años después, 1 año después, dependiendo de cuándo los conoció. Él sabía que no iba a estar mucho tiempo con ellos, él sabía que uno de ellos lo iba a traicionar, él sabía que le iban a fallar, que no iban a orar con él en algunos momentos, que iban a decir barbaridades. Él conocía todo lo que iba a pasar y él sabía el corazón de ellos, ¿no? Y a pesar de todos los defectos que a lo mejor él pudo ver en sus discípulos, él decidió ser amigo de ellos, ¿no? Y un amigo verdadero, un amigo que estaba con ellos, que comía con ellos, que platicaban, seguramente bromeaban en algún punto, que lloraban juntos, que oraban juntos. Esos años Jesús con sus discípulos fueron de mucha bendición para ambos. Estoy segura que Jesús también disfrutó de ese tiempo con sus discípulos. Dice: ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos verdaderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato: ámense unos a otros. Entonces, no solamente el Señor nos está dando el ejemplo de que Él tuvo amigos, sino que nos da este mandato de amarnos unos a otros, ¿no? Digamos que si lo ponemos en ese contexto, nos da el mandato de hacer amigos y amar a nuestros amigos, a nuestros hermanos en Cristo, o a aquellos que están por convertirse, o por los que estamos orando, a nuestra familia. El Señor valora mucho la amistad porque Él la diseñó, es algo divino, y Él no perdió esa oportunidad de experimentar la amistad cuando estuvo aquí con sus discípulos, con la gente, inclusive con las mujeres, que era algo raro en esa época. Él pudo tener una relación con hombres, mujeres, y tuvo un círculo muy amplio de amistades, ¿no? Desde lejanas hasta muy cercanas, y eso es algo que Él desea en ti, ¿no? Muchas veces nos sentimos solos, nos sentimos no acompañados en muchas situaciones, y pues parte de la solución o de las herramientas que el Señor nos da es poder hacer esas amistades aquí en la iglesia, o con gente que sabemos que conoce de Dios, que conoce de la palabra, y Él quiere que tú formes esos lazos, porque las amistades son lo que nos mantiene firmes, son los que nos van a ayudar en los momentos difíciles, son los que nos van a reprender cuando estamos haciendo algo incorrecto, al menos las amistades que de verdad se importan por tu bienestar. Son esas personas que te van a dar ánimos, y tú también a ellos, ¿no? Es algo de dos vías, ¿no? Entonces busquemos formar esas amistades con otras personas, y también que nosotros seamos buenos amigos, ¿no? No se trata solo de recibir, sino yo también tengo que dar y amar a aquellos que el Señor ha puesto en mi camino. Y el último punto que me gustaría resaltar es que Jesús también tuvo familia. Hay un par de pasajes que me gustaría mencionar, que es Lucas 2:51. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos, y su madre guardó todas estas cosas. Este fragmento es parte de la historia de cuando Jesús era chiquito, no sé, unos 8 años, 10 años, 12 años, perdónenme. Habían ido a Jerusalén, iban como en grupo, en familia, entonces no necesariamente sus papás estaban todo el tiempo atentos, y ya se estaban regresando a su casa, y a 1 o 2 días de camino se dieron cuenta, y Jesús, ¿dónde está? Y lo buscaron entre el grupo de la familia y no estaba, ¿no? Kevin, y no aparecía el niño, ¿no? Y dijeron, no, pues vamos a regresar a buscarlo, ¿no? Y pues imagínate la angustia de ser, acabo de perder al Hijo de Dios. Eso sí es estrés. Pero lo encontraron, estaba predicando en Nazaret, y los viejos, los ancianos del templo estaban asombrados, ¿no? De que este niño
algo tiene supernatural porque habla con sabiduría, como si fuera un experto, ¿no? Y tiene 12 años. Y bueno, sus papás pues medio regañaron a Jesús. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estabas? No, ya nos estábamos yendo y tú te quedaste. Y Jesús les dice, no, pues yo tengo que estar donde mi papá está, ¿no? Mi papá Dios. Pero a pesar de que Jesús era Dios, a pesar de que a esa edad él ya estaba consciente de su ministerio y de lo que él tenía que hacer, él se sujetó a sus padres, porque dice que regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. No, el que se haya quedado no era desobediencia, porque no, simplemente fue algo circunstancial, y cuando le dijeron vente, él se fue, ¿no? Pero bueno, habla de que el Señor respeta las autoridades y los roles en las familias, independientemente de que Él era Dios o no era Dios, ¿no? Y eso también nos lo pide a nosotros, que respetemos a nuestros padres, a nuestros hermanos. Jesús también tuvo hermanos, ya de José y María, y el Señor pues mantuvo esa relación con su familia en respeto y sujeto a la autoridad de sus padres, hasta que el Señor lo llamó ya a su ministerio y se separó de su familia para poder cumplir con lo que él había sido encomendado. Y él fue responsable de su familia hasta el día de su muerte. No se desentendió, como muchos a lo mejor creen, por diferentes interpretaciones que se le da a la Biblia, en donde si no dejares a tu padre y a tu madre y me siguieres, entonces no eres digno de mí. Sí, pero habla un poco más bien esa parte se habla del desapego, o del poder tener esa libertad de servir a Dios, pero no está excluyendo el versículo que dice que tú los vas a honrar y vas a seguir procurando a tu familia, ¿no? El servir a Dios no es un pretexto para abandonar a tu familia, para descuidar a tus hijos, descuidar a tu esposa, a tu esposo. El servir a Dios es, digamos que es parte de eso, ¿no? Y tu familia es parte de tu ministerio. Dios te la dio para que tú seas responsable y que tú puedas ministrar a tu familia y puedas mantenerla en unidad, y no olvidarte de ella. Jesús, justo cuando ya estaba clavado en la cruz, él vio a su madre María, que estaba allí, y a Juan al pie de la cruz, ¿no? Viendo cómo Jesús moría, y él le encargó a Juan, ahí está tu madre, ¿no? Cuídala como si fuera tu madre, a María. Y a María, ¿no? Él es tu hijo. Quédate con él y él te va a cuidar. Porque muy probablemente José había ya fallecido antes de ese tiempo, y María ya era viuda. Y en ese entonces las mujeres no tenían derechos, no podían trabajar o tener sus propios ingresos, y dependían de un varón. Entonces, el hecho de que Jesús muriera y ya no pudiera cuidar de María, dejaba a María desprotegida, ¿no? Vulnerable y posiblemente mendigando o viendo cómo sobrevivir, porque ella no tenía derechos a trabajar, a sostenerse, y posiblemente también ya estaba un poquito más grande. Entonces, pues Jesús la dejó encargada en sus últimos minutos aquí en la tierra, y se aseguró de que ella estuviera bien, ¿no? Y la encargó con su discípulo más amado. ¿No? El único que estuvo ahí presente en la cruz, ¿no? Y seguramente con ese amor que había entre Juan y Jesús, Juan pudo cuidar a María como si fuera su verdadera madre, ¿no? Entonces, el Señor tiene un aprecio muy grande por la familia, y Él quiere que tú y yo la valoremos de la misma forma y que seamos responsables en todo momento de nuestro ministerio. Aún en el momento más difícil y más duro, nosotros tenemos que ser cuidadosos y proteger y mostrar afecto, seguridad, provisión a nuestras familias, porque es parte de lo que el Señor nos ha hecho responsables. Y bueno, todos estos puntos
son para que tú puedas darte cuenta de que Jesús sí nos entiende. Jesús no es un Dios que está ajeno a nosotros, que está en el cielo y que cuando pecamos nos lanza un rayo y pecador, arrepiéntete y vuelve a desaparecer si te portas bien, ¿no? Jesús está consciente de todo lo que pasamos porque Él lo vivió. Él sabe cuando es difícil, Él sabe cuando duele, Él sabe cuando estamos cansados, Él sabe lo que es no tener esperanza, Él sabe lo que es no sentir el dolor de una pérdida, el que un sueño se haya roto, el que tengamos una pérdida de un familiar o algo económico, el pasar hambre, el tener necesidad. Él entiende perfectamente todo y el que nosotros estemos conscientes de eso nos va a permitir tener una comunicación o platicar con Dios un poco más libremente, ¿no? El Señor quiere tu salvación sobre todas las cosas, y si algo en tu vida te va a impedir que conserves esa salvación, independientemente de si eso te va a doler o si vas a sufrir o si vas a tener alguna necesidad, el Señor lo va a hacer, ¿no? Estemos conscientes de que el Señor va a priorizar tu salvación sobre cualquier otra cosa. Pero si tú te mantienes buscándole y cuidando, respetar lo que el Señor te ha encargado y cuidando sus mandamientos y siendo ministrado por Él, el Señor va a mostrarte su compasión, su empatía, cómo Él te entiende y quiere ser parte de esos momentos de gozo y de tristeza. Él quiere ser parte de tu vida y quiere acompañarte como un amigo. Él no es ajeno a tus emociones, a tus sentimientos. Él está contigo todos los días y Él está dispuesto a escucharte. Está dispuesto a escuchar aún lo que a lo mejor nosotros consideramos que es insignificante o exagerado, irrelevante. El Señor quiere escuchar, es parte de tener una relación, ¿no? Un buen amigo no te va a decir, ay, otra vez vienes con el mismo problema. No, ya ya te lo dije 14 veces, ya deja a esa persona. No, el Señor va a respetar eso y por supuesto que va a haber exhortación cuando lo amerite, pero pues tenemos que estar conscientes de que Dios también fue humano y Dios quiere que nosotros estemos con Él en su presencia en algún momento, pero no por eso va a permitir que nuestra vida como seres humanos sea ignorada, ¿no? Él quiere y Él quiere suplir esas necesidades humanas también. Hebreos 4, del 15 al 16, dice: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, y allí recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Entonces, acérquense al Señor, hermanos, y Él no los va a rechazar. No importa qué tan desastrosas esté nuestra vida, nuestras emociones, no importa si ni siquiera nosotros nos entendemos. El simple hecho de poder estar en su presencia y desahogarnos es parte de poder establecer una conexión con Dios. Y a lo mejor pasa un tiempo y me la paso llorando o enojado o lo que sea que tenga que expresar mientras esté en mi tiempo de devocional con Dios, pero si nosotros ponemos nuestro oído y podemos sentir a nuestro Señor que trae consuelo y sanidad, poco a poco todas esas cosas que hemos enfrascado, que hemos embotellado, que hemos ignorado, van a ser removidas y el Señor va a poder traer orden a nuestra vida, orden a nuestra alma, a nuestros pensamientos.
a nuestro espíritu, y poco a poco vamos a poder tener esa conexión con Dios. Si tú no le muestras a Dios tu corazón, si tú no le muestras lo que sientes, es solamente un señor, es solamente una relación esclavo y amo, o de subordinado y jefe. Es cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Dios que Él se convierte en nuestro amigo, en nuestro Padre, en nuestro consuelo. Solamente cuando tú abres tu corazón, el Señor te va a empezar a sanar, a ministrar y a poner orden en tu vida. Entonces los invito, hermanos, a que en su siguiente tiempo de oración presten oído y que el Señor los ministre y les traiga paz y gozo del Señor, ¿no? Que no tiene condiciones ni medida. Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo, gracias por la adoración, por la alabanza, Señor, porque pudimos entrar en tu presencia, porque pudimos recibir de tu gracia, de tu consuelo, Señor, de tu ministración, promesas, Señor, que tú estás recordando nuestras vidas, Señor. Y en este momento, Señor, queremos empezar a mostrar nuestro corazón, Señor, sinceramente, y que tú puedas obrar en él, como el Jesús que también fue humano y que también nos entiende, como el Jesús que viene y nos abraza, que siente nuestro dolor, que siente nuestro enojo, que siente nuestras alegrías y es partícipe de ellas. Señor, te damos gracias porque tú ya no nos llamas esclavos, tú ya no nos llamas subordinados, seres humanos comunes, Señor, sino tú nos llamas amigos, tú nos llamas tus hijos, Señor, y tú quieres tener una relación profunda con cada uno de nosotros, Señor. Abrimos nuestro corazón, Señor, abrimos nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros deseos, Señor, para que tú los toques, Señor, para que tú puedas ser partícipe de nuestra vida como alguien cercano, alguien que nos entiende, alguien que nos escucha, alguien que conoce todo lo que nosotros somos, Señor, porque te hemos hecho parte de nuestra vida, Señor, porque ahora tú eres nuestro amigo y estás cercano a nosotros, Señor. Te pedimos que tú nos acompañes durante este día, durante esta semana, Señor, y que constantemente nos estés hablando y recordando que tú quieres ser parte de nuestra vida, Señor, día a día, noche a noche, Señor. Tú quieres ser parte de mi vida, Señor, y yo te doy la bienvenida, te abro mi corazón para que eso ocurra, Señor. Te damos gracias y te bendecimos, bendecimos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.